Tecnolosa. Tenemos en pantalla una espira de un devanado del rotor de un motor de corriente continua por donde circula una corriente constante suministrada por una batería. Esta corriente crea un campo magnético alrededor de dicha espira y esta espira está en el seno de un campo magnético creado por un vector, por un imán permanente. El vector de color rojo sería el de la corriente eléctrica, el vector de color verde, el del campo magnético, y los vectores azules son las fuerzas que aparecen sobre la espira como consecuencia de la interacción de estos dos campos magnéticos, el campo magnético creado por el imán permanente y el campo magnético creado por la corriente que circula por la espira. Explicamos que las fuerzas son vectores que resultan, en este caso, de multiplicar vectorialmente la intensidad por el campo magnético y ese producto vectorial por L, que es la longitud del cable. Bien. Pero lo que hace girar el rotor de un motor de continua no son las fuerzas en sí, sino el momento de esas fuerzas respecto al eje de giro del rotor. A ese momento también se le llama par o torque. El torque se designa con la letra tau. El torque resulta de multiplicar vectorialmente el vector de posición de cada una de las fuerzas respecto al eje de giro. Aquí en esta vista transversal de la espira se ve más claramente. El torque 1, que es el correspondiente a la fuerza 1, será el producto vectorial entre el vector de posición de la fuerza R1 y F1, y el torque 2, R2 por F2. Con la cruz simbolizamos que el momento de F1 y el momento de F2 tienen sentido hacia adentro, aplicando la regla de la mano derecha, correspondiente al producto vectorial. Entonces, el torque total será la suma de los torques, como vemos en esta expresión. Torque total será torque 1 más torque 2. La pregunta es, ¿el torque 1, el torque de cada fuerza es constante? La respuesta es no. La respuesta es que cada uno de los, o sea, el torque 1, por ejemplo, es máximo cuando la espira ocupa la posición horizontal y es cero cuando ocupa la posición vertical. Fijaos, aquí a la izquierda tenemos la posición horizontal de la espira. Entonces, tenemos las fuerzas, F1, F2, el eje de giro y el vector de posición de cada una de las fuerzas, R1 y R2, respecto del eje de giro. Tenemos que las fuerzas son iguales, F2 es igual a F1, vienen dadas por esta expresión, y esas fuerzas son constantes. Esta es la expresión para obtener el torque 1, que sería igual al torque 2, R1 por F1. Entonces, el módulo del torque 1 sería el módulo de R1 por el módulo de F1 por el seno del ángulo que forman R1 y F1. Al ángulo lo he llamado alfa. En esta posición alfa vale 90 grados y por lo tanto el torque de cada una de las fuerzas es el máximo. El torque total será 2 veces el torque 1. Y entonces aquí el torque total es máximo. Aquí en esta posición el torque de cada una de las fuerzas será más pequeño que cuando la espira ocupa la posición horizontal.
¿Por qué? Pues porque alfa ya no vale 90 grados. Alfa, por ejemplo, puede valer, yo qué sé, 30 grados. Entonces, si alfa vale 30 grados, por ejemplo, pues el torque ya es más pequeño que antes. Y la espira, cuando ocupa la posición vertical, pues alfa vale cero. Aquí el torque total es cero. Hemos dicho que el par o el torque de la espira es máxima cuando es máximo cuando la espira está en posición horizontal y va disminuyendo a medida que la espira gira hasta que se hace cero en posición vertical. Es decir, el torque no es constante. Pero claro, nosotros sabemos que los motores tienen un torque o un par motor determinado. Si tú vas a una tienda o quieres comprar un motor, pues te fijas en el par de ese motor, o sea, en el par motor de ese motor, valga la redundancia. Claro, entonces esto es parece un poco contradictorio. Por una parte hemos dicho que el torque de una espira no es constante y por otra parte decimos que los motores tienen un torque o un par determinado, que es constante. Bien, vamos a suponer que tenemos ahora dos espiras, una horizontal y otra vertical. ¿Vale? Entonces, el par del motor será la suma de los torques de cada una de las espiras. Si tenemos las dos espiras en esta posición, pues la espira vertical tendrá un torque cero y la espira horizontal tendrá un torque determinado que será máximo. Entonces, en esta posición donde las espiras ya han girado un ángulo alfa, cada uno de los torques, o sea, los torques ya no serán cero. El torque total será el torque de la espira 1, vamos a suponer, que vamos a llamar a esta espira 1, más el torque de la espira 2. Entonces, si sumamos los torques de estas espiras, será igual al torque de la espira horizontal, porque el torque de la espira vertical es cero. De manera que si sumamos los torques de todas las espiras de un motor, me da una constante, que es el par del motor. Bien, vamos a hacer un ejemplo de cálculo para comprobar que la suma, o sea, que el torque o el par de un motor es constante, ¿no? Siendo el torque total la suma de los torques de cada una de las espiras. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos espiras. Entonces, tenemos a la izquierda una espira en posición horizontal y la otra en posición vertical. Bien, vamos a dar valor a las fuerzas, por ejemplo, 4 newtons. El vector de posición de las fuerzas, pues 3 centímetros, porque son motores pequeñitos. Entonces tenemos que el torque de cada una de las fuerzas será 3 por 4 por el seno de 90, que es 1, pues 12 newtons por centímetro será el torque de F1, que es igual al torque de F2. Entonces, el torque total será 2 por 12, 24 newtons por centímetro. Claro, el torque de la espira vertical es cero, por lo tanto, la suma de los torques coincidirá con el torque de la espira horizontal. Bien, a la derecha tenemos otra posición del rotor, un ángulo alfa, que vale 30 grados, por ejemplo. Entonces, ahora, claro, tenemos que las dos espiras tienen torque, así como antes teníamos que tenía torque solamente la espira horizontal. Ahora tenemos que las dos espiras tienen torque y por tanto tenemos que sumar los torques de las dos espiras. Entonces, el torque de una de las fuerzas es R por F por el seno de 30, 3 por 4 por 0,5, que son 6 newtons por centímetro. El torque de la espira, de una de las espiras, serán 12 newtons por centímetro. Y el torque total será 24, porque
son dos espiras, 12 por 2, 24. Como vemos, coinciden los torques en esta posición y en esta otra. Este digamos que sería el torque o el par del motor, que en este caso tiene dos espiras, aunque bueno, sabemos que los motores no tienen solamente dos espiras, tienen bastante más espiras.